Me llamo Sonia Flores Ibáñez, oriunda de la ciudad de Traillén, un pueblo ubicado en la 9ª región, más específicamente provincia de Malleco. Me vine a Concepción a estudiar aproximadamente el año 1976. Quería estudiar auxiliar de enfermería, ya que en mi pueblo no había muchas posibilidades de poder estudiar otra cosa que no fuera a sacar la secundaria, ¿ya? Soy la mayor de 9 hermanos. Mi padre y mi madre ya fallecieron. ¿Qué podría contarte? Viví un periodo muy nefasto para nosotros. Nefasto digo en el sentido de la dictadura. Bueno, he pasado la verdad es que he pasado por varias etapas de mi vida, porque con la edad que tengo hoy día, que ya estoy pronta a cumplir los 77 años, tengo muchas experiencias en mi vida, experiencias de vida. Soy jefa de hogar. El año 1973 estaba estudiando en la Universidad de Concepción, educación básica, con mención en matemáticas, lo que se fue truncado por el golpe de Estado. No pude seguir estudiando. Así que no cumplí mi deseo, que era ser profesora. Pero también junto con eso tenía otro sueño que aspiraba también, quizás desde muy niña, ser trabajadora social. Como esas dos carreras las que me motivaban. Pero cumplí uno, sin sacar un título de universitario, en mi calidad de dirigente social, y porque siempre me ha motivado el servicio social, ¿cierto? A través de mi dirigencia, porque he sido dirigente de la Junta de Vecinos, dirigente de grupos de mujeres, en fin, he podido cumplir ese rol, que a través de estas organizaciones uno puede asesorar, puede ayudar, puede entregar información, y me considero una trabajadora social por el mismo trabajo que desarrollo a través de estas organizaciones sociales, ¿ya? Que son los grupos de mujeres y las organizaciones de juntas de vecinos. Por lo tanto, de alguna manera cumplí una de mis sueños. Profesora, yo creo que también lo cumplí en cierta medida, porque hice unos cursos para trabajar con niños con dificultades en el aprendizaje. Y entonces, a través de esa metodología, pude también de alguna manera desarrollar esta área. Así que podría decir que los cumplí, pero sin haber sacado un título universitario, ¿ya? Bueno, ¿cómo me he mantenido hasta ahora? Me he podido mantener en un tiempo, bueno, unos cuantos años, diría yo. Trabajé en una casa particular. Con eso yo me pude ayudar para criar a mis hijos. Tengo 2 hijos. Ahí tenía la solvencia económica, o sea, entre comillas solvencia, porque una trabajadora de casa particular no tiene un sueldo tan, por lo menos en aquellos tiempos, estamos hablando del año 74, 76, por ahí. No tenía un buen sueldo, pero sí me alcanzaba, digamos, para cuidar a mis hijos, mantenerlos, digamos. Y bueno, y además en esto de trabajar con los niños que tenían dificultades en el aprendizaje, bueno, ahí también recibía un salario, ¿ya? Porque estuve haciendo, digamos, talleres en el Puente 5,
en Talcahuano y aquí en Barrio Norte. Entonces, por eso recibía un salario, que también me permitió ayudar en la economía de mi hogar y así pude pagarle un título técnico a mi hija. Y entonces, de alguna manera he podido ir haciendo muchas cosas que me han servido tanto para mí, como también para aportar a la economía de mi hogar. ¿Qué más te puedo contar? Quizás podríamos decir el estar sola. Podía haberme sentido mal, haberme sentido no acompañada, pero creo que mis ideales y ser consecuente con estos ideales me ha permitido hacer muchas cosas que me han hecho sentirme valorizada, sentirme una mujer plena. Así que no podría ser que puedo ser una mujer amargada por todo lo que he pasado, porque he pasado por muchas cosas. Pero me mantiene, el servicio social me mantiene viva. Entonces, no sé, creo que de alguna manera he cumplido mis expectativas, digamos, de mi vida, pero me queda una parte muy importante, que es cuando yo llegué aquí al Cerro de la Pólvora. Porque claro, yo te mencionaba que había venido de Traiguén, llegué a estudiar, pero el año 1975 llegué a vivir aquí al Cerro de la Pólvora, un lugar inhóspito. En ese tiempo no había pavimentación, no había alcantarillado y era difícil la vida aquí en el cerro. También las viviendas todas eran de autoconstrucción, todavía están, yo diría que recién se estaba empezando a desarrollar, a crecer el cerro, ya, porque este cerro, o esta parte del cerro, digamos, se empezó a poblar el año 1950. Entonces, conseguir todos los servicios básicos era bastante difícil. Entonces, también era necesaria la organización. Y los vecinos se organizaron acá. En primer lugar, compraron el terreno entre todos y después lo parcializaron. La población José Gutiérrez, que fue la primera población que podríamos decir, se organizó. Y entonces era difícil. Pero, como yo te decía, las organizaciones sociales son súper importantes en el desarrollo y el crecimiento de un lugar, porque sin ellas no se podría avanzar. Y poco a poco, entonces, esta organización, que era la Junta de Vecinos, número 22, que se creó en el año 1970, se empezó a empoderar y a crear proyectos para poder ir avanzando. Lo último que se hizo fue la pavimentación de las calles, que costó bastante, pero se hicieron, ¿ya? Costó unos cuantos años, pero a través del municipio que nos apoyaba y los distintos programas que tenía el gobierno, se fueron pavimentando las calles y también haciéndole el alcantarillado, que no había. Entonces, es difícil. Esa situación fue bastante difícil, sobre todo para las personas que vivíamos en otro lado, porque cuando yo llegué acá, yo vivía en el centro de Concepción, lugar donde estaban todos los servicios básicos
completo, ¿cierto? Y llegar a un lugar donde era pura tierra, en el invierno puro barro. Entonces era bastante difícil la situación. Todavía hay recuerdos de las personas que vivían en aquellos años, que tenían que bajar, por ejemplo, el cerro con bolsas de nylon en los zapatos para poder llegar limpia, y se cambiaban abajo, en Camila Enrique, se cambiaban los zapatos y así podían llegar a su lugar con sus zapatos limpios. Hay hartas historias de acá del cerro difíciles. Yo tenía que llevar a mi hijo, por ejemplo, en brazos. Yo tengo 2 hijos y con ellos bajaba con ellos en brazos, como te contaba, y con uno a cada lado, aquí en las caderas para que no se embarraran. Entonces eran situaciones muy difíciles para las mujeres, sobre todo para las mujeres que teníamos que trabajar, salir a trabajar fuera del hogar. Pero así todo, con todas esas dificultades que teníamos, yo amo este cerro. Yo lo amo como parte de mi familia, porque aquí he vivido la mayor parte de mi vida. Lo vi crecer, lo vi desarrollarse hasta hoy día. Y la familia son bastante unidas, todos nos conocemos porque se fueron poblando de a poco, pero es la misma gente. Yo diría que la mayoría de la gente que vive acá en el cerro ha sido... ¿cómo es la palabra? Se me fue. Emigrante. Emigrante en el sentido que emigramos del campo, del sur. Hay mucha gente que llegó acá a Concepción desde, no sé, de Traiguén, de Victoria, en realidad de la 9ª región, buscando mejores condiciones de vida. Llegaban acá, primero a Santiago, y después Concepción o Temuco. Esas eran como las 3 grandes ciudades donde la gente podía ir a buscar trabajo. Entonces, somos inmigrantes, sureños. A mí por lo demás me gusta mucho, por esa característica me gusta mucho el campo, y por eso que amo el cerro, porque el cerro tiene esas características de que tiene las faldas, tiene encuentras árboles, o sea, arbustos, aves, pajaritos que en la mañana te vienen a despertar, y eso a mí me motiva también todos los días de la mañana a recibir el canto de un pájaro en el oído. Es bueno. Y acá yo vine a vivir acá a la Villa de los Eucaliptos, por ejemplo, que es parte del cerro, una población que es la parte del cerro de Pólvora. Llevamos viviendo cerca de 30 años, porque aquí arriba esto estaba lleno de eucaliptos. Y para que el municipio nos pudiese dar la opción de construir acá, tuvieron que cortar los árboles. Todos esos eucaliptos se echaron abajo. Se hizo un estudio primero de la factibilidad del terreno y nos vinimos a vivir acá. Por el municipio hizo un loteo y en ese loteo salieron 42 sitios. Por lo tanto, había una capacidad para 42 familias. Y dentro de esas 42 familias llegué yo. Llego al Cerro de la Pólvora, literalmente a la punta del cerro, como se dice. Y la verdad, llegamos igual como empezamos, como yo te contaba al principio. Acá no había nada, aquí arriba no había nada. Entonces, también con el aporte de los vecinos, tuvimos que sacar el agua. Bueno, igual la municipalidad nos ayudó.
La luz también la sacamos nosotros, con aporte de nosotros y ayuda del municipio. Y poco a poco fuimos avanzando, también con la organización. Por eso que te digo, es importante que los vecinos y las vecinas se puedan organizar en sus distintos barrios, porque así pueden conseguir muchas cosas. Como te decía, poco a poco fuimos creciendo acá en el barrio. Todas somos familia, ya nos conocemos porque llevamos todos en el mismo año o en el mismo periodo. Y hemos hecho estas cosas, pues. Tenemos una plaza aquí de ejercicio. Tenemos nuestra linda sede. En fin, yo digo que esta es mi familia. Tengo una familia grande, que es la familia de la población Villa Los Eucaliptos. Más, luego, como diría alguien que formula proyectos, mi beneficiario directo es la Villa Los Eucaliptos. Y los indirectos son los de la población José Gutiérrez, la población El Polvorín, la población Libertador, Liantur, la población Roa de Pablo, la población Camilo Enrique. Todas esas poblaciones forman parte del Cerro de la Pólvora, que no me gustaría dejar de mencionar. Hay una población Los Tigres, también acá abajito. En esa población Los Tigres, que se me había olvidado mencionar, hubo un ¿cómo se llama? Un zoológico. Y ese zoológico, yo llegué al 70, pero ya no estaba 70. Después ese zoológico fue trasladado a Chillán, pero estuvo acá, en el cerro. Yo no sé si los vecinos o vecinas que vivían en esos años acá tenían acceso para ir al zoológico. Esa parte no la desconozco, pero lo importante es que estuvo. Y Cerro La Pólvora, Cerro La Pólvora se llama así porque se construyeron unos polvorines acá durante y por eso antes estaba el polvorín del ejército, digamos, estaba por allá por Prat, pero después se construyeron otros acá en el cerro para guardar las pólvoras del ejército, y por eso se llama Cerro La Pólvora. La verdad es que la Radio Voz de la Mujer es producto de una necesidad que tenía la organización llamada Casa de la Mujer de Barrio Norte. La Casa de la Mujer de Barrio Norte se creó el año 1994. Hasta la fecha todavía está vigente. Esta organización, ¿cierto?, trabajaba con mujeres pobladoras en distintos proyectos que beneficiaran a las mujeres de los distintos barrios de Concepción. Entre ellos, por ejemplo, teníamos algunos talleres de oficio, de moda, repostería, pero también lo más importante era que teníamos talleres de formación, ¿cierto?, para que las mujeres se pudieran desarrollar con temas como, por ejemplo, violencia en contra de la mujer, autoestima, identidad de género. Y también, por ejemplo, hicimos escuelas de dirigentas, para dirigentes políticas también. Entonces, distintos talleres que iban en beneficio de las mujeres de la comuna de Concepción, pero también dependiendo del proyecto podían ser involucradas mujeres, por ejemplo, de Penco, de Chiguayante. Tuve un proyecto que era de
provincial y pudimos también trabajar con ella. La Casa de la Mujer se crea justamente porque tiene el apoyo de algunas fundaciones extranjeras, porque en esos tiempos el gobierno no tenía fondos concursables, por lo tanto los recursos que podían llegar eran de afuera, de algunas fundaciones, como por ejemplo Diaconía, que era de Suecia, alguna agencia también alemana por ahí que hacía algunos aportes. Y así podíamos nosotros capacitar a las distintas mujeres, ¿ya? O sea, hicimos un trabajo que era, digamos, pionero, por así decirlo, en esto de las capacitaciones. También fuimos parte de la creación de la Oficina de la Mujer de Concepción, aportando, ¿cierto?, con ideas, con objetivos. Y también fuimos como un aporte para crear el CERNAM, ahora que se llama CERNAMEG, que se les ha ido cambiando el nombre y también los objetivos para los cuales fue creado. Como digo, la Casa de la Mujer entonces tenía muchos proyectos y también el objetivo principal, que era promover la participación social de las mujeres con enfoque de género, y que estas mujeres, ¿cierto?, pudiesen ser partícipes en el desarrollo de sus barrios, de los colegios, de su comuna, que ya salieran al espacio público, que no se mantuvieran solamente en el hogar, que tomaran conciencia de la importancia que tiene la participación de las mujeres en nuestra sociedad. Entonces, por eso fuimos como pioneras, yo diría, en ese sentido. Y teníamos, como te digo, mucho trabajo, y pasaban por nuestros distintos proyectos muchas mujeres también. Pero así de todo queríamos más. Entonces queríamos tener un boletín nosotras, porque aparte de tener todo este trabajo que estamos desarrollando, nadie lo conocía, ¿ya? Y queríamos que este boletín cumpliera ese objetivo, llegar a más mujeres y dar a conocer el trabajo que estaba desarrollando esta organización. Y es así pues como llegamos a un lugar que todos conocen, muchas organizaciones conocen, al CEDEC. Llegamos al CEDEC en busca de que nos pudiesen ayudar para hacer un boletín, que nos ayudaran a diagramar, o sea, hacer un buen instrumento que pudiese ser acogido, ser bien acogido en la comunidad, sobre todo en las mujeres. Pero los chiquillos nos contaron de que había una ley, que se podía postular una radio comunitaria. Y yo fui con otra socia de la Casa de la Mujer. Bueno, yo me entusiasmé inmediatamente, como siempre. Yo diría a los chiquillos, aprendí con agua. Al tiro, dije yo, buena idea. Me acuerdo que después los chicos nos invitaron, digo chiquillos, Juan Chilen y Gabriel Jara, Roja, ni porque les Jara, disculpa, yo soy así. Ya se me dispersa. Pero bueno, nos invitaron a un encuentro a Los Ángeles, donde vino el presidente de la ANARAP, en esos años se llamaba ANARAP la asociación, que nos dio a conocer la ley para las radios de mínima cobertura, se llamaba en esos años. Y yo la encontré factible, que nosotros como organización no podíamos postular a una concesión radial. Convencí a mis compañeras de trabajo, ¿cierto? Y empezamos a gestionar recursos. Teníamos la expertise en hacer proyectos, entonces
no iba a ser tan difícil para conseguir los fondos para comprar los equipos. Nos costó un poquito, pero postulamos a la concesión radial como organización social. Y demoramos como no más de un año en obtener la concesión porque era súper engorrosa, además para el gobierno también era difícil y estaban también desarrollando recién el proyecto. O sea, cuando digo proyecto, digo la ley. Pero al final, yo te digo que fue súper importante, sobre todo para mí, porque yo tenía esa motivación siempre de poder ser parte de una radio comunitaria. Bueno, una por mis ideales, ¿cierto? Ideales políticos y sociales. Quería tener un medio donde pudiésemos opinar, las mujeres, la comunidad, y conseguimos entonces postular a esta concesión con una característica, diría yo, y súper importante, porque fuimos la primera organización de mujeres que postulamos a una concesión, pero además de eso, la primera organización de la 8ª región en postular a una concesión ya con una ley, porque si bien es cierto, antes habían radios comunitarias, pero no estaban legalizadas, digamos. No fue la palabra legalizada, pero era así. Nos cuesta decir legalizada, pero era así. Entonces eso sucedió el año 1998, 99, por ahí. Damos la fecha en que pudimos salir al aire. Por primera vez, un 8 de marzo. Porque esta radio, bueno, la característica era, cierto, era una radio hecha por mujeres y para mujeres. Ese era nuestro eslogan. Desde ahí hasta ahora la hemos mantenido. La radio Voz de la Mujer sigue en pie. En un principio habían algunas diferencias en términos de contenido, pero más bien de parte del equipo, porque como a veces querían solamente que hubiesen programas para las mujeres. Solamente para las mujeres, entonces encontré que era muy, como una palabra muy radical, no podía ser porque en la comunidad, en la sociedad hay otros actores sociales. Entonces, ahí hubo una pequeña diferencia, pero que fueron las menores, y entonces pues, empezaron a llegar, llegaron jóvenes a hacer programas, los adultos mayores, algunos hermanos mapuche también llegaron. Poco a poco se fueron incorporando a distintos actores sociales a la parrilla, digamos, programática que teníamos. El municipio también de repente tenía su programa, los consultorios. Consultorio Tucapel fue el primero en llegar a la radio. Tenían un programa todas las semanas. Y creo que fue súper importante para nosotras como mujeres, porque nos sentimos realizadas, realizando un proyecto comunicacional desde las mujeres. De hecho, algún hito importante también fue el que fuimos la primera radio comunitaria que empezó ay, se me fue la palabra, que transmitimos fútbol desde el estadio regional, y que fueron una mujer a hacer estas transmisiones. Entonces, las mujeres de alguna manera hemos ido marcando estos hitos importantes. Para nosotros, como organización, ha sido bastante relevante el poder estar hasta hoy día en pie, mantenernos en pie. Hemos pasado por muchas dificultades porque
En principio, nuestra organización estaba ubicada en Ainavillo, en Barrio Norte. Teníamos ahí un comodato con la Junta de Vecinos y se cumplió y tuvimos que dejar ese lugar. Y la radio empezó a transmitir desde ahí. Por eso se llama la Casa de la Mujer de Barrio Norte también. Desde ahí tuvimos que emigrar, digamos, al Cerro de la Pólvora. Un sueño para mí también, un sueño también realizado, porque quería siempre que la radio estuviese aquí arriba en el cerro, porque pensaba que íbamos a tener mayor cobertura. Entonces, se cumplió este sueño, pero para eso también tuvimos que cumplir ciertos requisitos, diría yo, porque tampoco acá arriba no había sede, no había una sede grande. Entonces, si nosotros nos veníamos a este sector, teníamos que tener una sede social, la sede no estaba en condiciones, y en mi calidad de dirigente social, yo conversé con los vecinos y vecinas de este sector y le propusimos construir una sede social nueva, más grande, donde pudiese la radio funcionar en el segundo piso y en el primer piso se desarrollaron todas las actividades del barrio, de las distintas organizaciones que hay acá en el sector. Así que se cumplió y como organización social nosotros postulamos un proyecto a un fondo concursable que se llama La Minga. Ya, La Minga Ciudadana se llamaba, donde esa minga estaba compuesta por distintas ONG que ellos también postularon un proyecto grande, entonces era viable postular ahí. Y nos adjudicamos a ese proyecto y pudimos construir esta sede social. Pero no quedó tan completa, no quedó completa, pero la parte de acá arriba sí. Más adelante tuvimos la posibilidad de crear una sala cuna en el barrio. También ese era un sueño como organización, pero además de eso como mujeres, porque era una de las reivindicaciones de las mujeres trabajadoras de casa particular principalmente, que no tenían dónde dejar sus hijos. Entonces nosotras junto a otra dirigente pensamos que aquí en el cerro debería de haber una sala cuna, porque había muchas mujeres que trabajaban en casas particulares. Felizmente, porque no quiero hablar, porque son cosas que son procesos largos, pero pudimos llevarlo a cabo. Se creó la sala cuna comunitaria y empezó a funcionar aquí en la sede abajo, en el primer piso. Una sala cuna comunitaria, tuvo aproximadamente funcionó cerca de 10 años. Después tuvieron que irse a otro lado por motivos porque el hogar está apoyado por el Hogar de Cristo y el Hogar de Cristo siempre va haciendo inversiones en distintos sectores donde hay más necesidad. Y acá ya no había tanta necesidad, así que se fueron a otros sectores. Pero funcionó esta sala cuna también abajo y es producto también de la gestión como organización de la Casa de la Mujer, porque nosotros ya estábamos acá. Y así se ha ido, esta sede social se ha ido, digamos, terminando o completando con estas distintas actividades que se hacen a cabo. Y obviamente también la radio también cumple acá una función bien importante, porque estas funcionarios del Hogar de Cristo cuando recién llegaron acá venían a conocer el barrio, pero les motivó la radio, porque supieron que estaba la radio acá, así que a través de la radio pudieron acercarse y también completar con sus objetivos de ellos que traían ellos. La radio ha sido bien importante
Yo diría que ha cumplido con su objetivo, para el cual fue creado. Una, porque es una radio con identidad de género, es una radio comunitaria sin fines de lucro, es una radio que acoge a todos los actores sociales de la comuna, no solo del barrio, porque hoy día vienen a hacer programa La Junji, los dos SPAM, Tucapel y Víctor Manuel Fernández, el colegio Camilo Enrique también están siempre viniendo distintos actores sociales, digamos, comunitarios a la radio. Y ser también un puente de relación, de interlocución entre la comunidad y los medios. Entonces, eso es importante. Ahora, como esta radio también es parte, o es socia en realidad, ¿no? Es parte de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias de Chile. También es miembro de AMARC, de la Asociación Mundial de Radio Comunitaria. Pero lo importante es que esta radio ha estado vinculada a la Asociación de Radios Comunitarias desde su creación. Hasta la fecha, yo soy miembro de la directiva nacional de la asociación. Cumplo los cargos de secretaria. Entonces estamos pronto también a realizar un encuentro nacional de estas radios comunitarias desde Arica a Magallanes. Esperemos que lleguen de tan lejos, pero ojalá llegaran. Pero por lo menos sabemos que de Puerto Montt van a llegar. Ojalá, es un desafío, es un desafío juntar tantas radios, pero nos conformamos que lleguen unas 100, pues somos muchas más. Entonces, tuvimos un encuentro ya antes de la pandemia ¿cómo se llama? Se me fue. Bueno, antes de la pandemia tuvimos un encuentro nacional. Pero esperemos que este sea más bonito porque es nuestra ciudad, que cumpla con que, bueno, primero que nos va a permitir a nosotros juntarnos todos, ¿cierto? Poder intercambiar proyectos, ideas, ver la situación de las radios, conocer los problemas, conocernos también entre nosotros, porque los directorios van cambiando continuamente, entonces nos vamos a poder conocer, opinar. Entonces creo que va a ser súper interesante este encuentro nacional. Mira, les he hablado bastante del Cerro de la Pólvora, de la radio, de la organización. A mí me gustaría decirle a las nuevas generaciones, hombres y mujeres, que se organicen en torno a sus ideales, ideas concretas, que puedan sacar adelante, que son importantes para sus barrios. Porque a veces nos enfocamos en un objetivo específico o pensamos en nuestras propias cosas, nuestros propios problemas, pero no pensamos en los demás, en aquellos que nos rodean. Entonces a mí me gustaría que la gente, los vecinos y vecinas, por ejemplo, se organicen en distintas, bueno, si son grupos de mujeres, la junta de vecinos, los clubes sociales, los jóvenes, los que formen organizaciones culturales, grupos juveniles, no sé, pero que se organicen. Hoy día falta mucha organización de los jóvenes, no están organizados, entonces de repente también hay muchas cosas que son dispersas. Y la organización es la única que nos puede dar, nos puede llevar a solucionar los problemas que hoy día tenemos. Por ejemplo, la misma drogadicción, un tema
que está en todos los barrios. ¿Cómo disminuimos la drogadicción? Organizándonos, capacitando, promoviendo, ¿cierto? Estas organizaciones y que los jóvenes puedan conversar, porque no digamos que vamos a terminar con la drogadicción, pero la podemos disminuir. Las mujeres que participen en sus grupos de mujeres que hay en los distintos barrios, que se organicen, que participen en la junta de vecinos. Yo creo que podemos crear un mundo distinto, un mundo mejor, no distinto, pero mejor, más espiritual, con más amor, con menos odio. Creo que hace falta hoy día en este país que nos unamos, que seamos solidarios, que no seamos individualistas. Porque el ser individualista es lo que nos está pasando hoy día. Pensamos en nosotros nomás, pero no pensamos en el que está al lado, que a lo mejor, no sé, pues está enfermo o enferma, necesita apoyo, está sin trabajo, ¿cómo lo ayudo? ¿Cómo lo apoyo? Eso hace falta, porque hoy día cada persona se arregla por sí solo. Ya, solucioné mi problema, pero lo soluciono para mí nomás, aunque mi vecino tenga el mismo problema o mi vecina tenga el mismo problema. Pero no lo hacen. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un cambio de mentalidad, pero un cambio de mentalidad positivo, sin odio, sin mentiras, con honestidad. Eso creo que es importante. Esos cambios que hay que hacerlo, pero tienen que partir haciéndolo uno misma. Primero cambio yo, para que cambie mi vecino, cambie el otro, cambie el de más allá. Y yo lo fomento. ¿Cómo lo fomento? A través de la organización, conversando, juntándome con mi vecina, conversando con ella, conversando con mi vecino, conversando con un joven. Porque hoy día los jóvenes también se encierran en su mundo. Yo estoy hablando de los jóvenes porque nosotros ya estamos como, son el futuro, son los que tienen que hacer los cambios. Los jóvenes están ahí, pues, que van a clase, que hacen esto, pero no están entregados en un 100% a promover cambios sociales. Como digo, cambios por mí, como yo joven. ¿Qué hago yo? Tengo 21 años, tengo 18, tengo 19. ¿Qué hago yo para mejorar esta sociedad? ¿Qué hago yo? ¿Cómo aporto? ¿Cómo aporto? ¿O cómo aporto a mi familia? Porque yo creo que de ahí también empieza. Si yo estoy estudiando, pero ¿qué aporto yo a mi casa? ¿Le ayudo a mi mamá? No sé, pues a barrer. ¿Le ayudo a mi mamá a lavar la loza? Hago mi cama para que mi mamá no tenga que agacharse y enfermarse de la espalda. Ahí es lo que uno tienen que empezar los cambios. Si yo, ¿cómo vamos a cambiar? Yo todavía, ¡ay, qué pena! Que tenga hoy día la edad que tengo, que tenga estos 70 y tantos años. Pero me gustaría volver quizás a unos cuantos años más. Por ejemplo, ser lo que soy ahora, pero con 18 años. O con 20, con 21. Porque yo creo que hoy día me puedo decir honestamente que me siento una mujer plena, satisfecha con lo que soy, me valorizo porque el trabajo que hago sé que lo hago bien, sé que no lo hago para mí, sino que lo hago para los demás, porque ayudo a mi prójimo, palabra muy importante, ayudar al prójimo. Entonces, creo que eso me gustaría que ver cambios sociales, cambios reales, no solamente en lo político. No hablemos de la política, sino hablemos de cambios sociales, cambios en la sociedad, cómo yo miro a mi vecino, cómo mira a mi vecina, cómo mira al niño, cómo protejo al niño o a la niña. Otro día conversamos, cómo lo educamos, cómo lo formamos, cómo vamos formando a esos niños que van a ser el futuro de unos cuantos años más adelante. Pero hay que irle entregando herramientas. Hay que entregarles las herramientas para que ellos también vayan produciendo cambios a los 10 años, a los 12 años, a los 14.
y no los dejemos solos. Gran tarea para los adultos y adultas mayores, los papás, las mamás, cómo guiamos a esos niños, cómo los cuidamos, para que no se nos arranquen y no lleguen un día a la delincuencia. Por todo lo que nosotros vemos hoy día, que están los niños a tan temprana edad manejando armas. Entonces esa es la tarea de las mamás, de los papás. No del gobierno, no de la policía, que muchas veces los culpamos a ella. Así que ese sería un mensaje que yo quiero entregarle a nuestras vecinas y vecinos, no solamente los de aquí de la Pólvora, sino que a todos en general y a todas.